Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a la organización el que me haya invitado. Es mi primera vez con todos ustedes y espero que no sea la última. La verdad es que para mí es un placer compartir espacios con la pediatría. De hecho, yo soy psiquiatra, pero la alternativa a la pediatría estuvo hasta que me senté en el ministerio a elegir si psiquiatría o pediatría. Iba yo con esa idea rondándome la cabeza, pero al final, como ven ustedes, yo me dediqué opté por psiquiatría. Insisto, podría haber sido pediatra perfectamente y seguro que lo hubiera disfrutado tanto o más que la psiquiatría. Este es mi conflicto de intereses, que tampoco tiene más allá de hoy. Y lo que me preguntaban y lo que me dijeron, oye, Javier, ¿puedes hablar del manejo del TDAH? Y yo, bueno, de la actualización del manejo. Y he querido escaparme de hacer de esto una presentación de psicofarmacología, porque yo creo que es bastante ladrillo empezar a hablar de todos los fármacos. Por supuesto mencionaré, porque yo creo que lo farmacológico es importante, pero desde luego no es solo lo farmacológico en lo que los tenemos que pensar. Hay unas ideas claves, ¿no? Yo creo que, y además me voy a apoyar mucho en la presentación de Antonio. El TDAH es más allá de la presencia de los síntomas, sin duda alguna. Esto no solo va de inatención, hiperactividad e impulsividad, sino va de que esos síntomas sean disfuncionales en el funcionamiento. Pero el problema también lo tenemos en el punto de disfuncionalidad, porque muchas veces pensamos que disfunción tiene que ser suspender. Y que un niño inteligente suspenda, desde luego es una disfunción, pero es que también es una disfunción que apruebe por los pelos. También es una disfunción que el esfuerzo que le pone una niña de 12 años para sacarse las asignaturas no responda al resultado que obtiene detrás. Es decir, que muchas veces el punto de disfunción también tenemos que valorar dónde lo ponemos. Muchas veces el punto de disfunción en el área familiar y el área escolar es muy dependiente de la tolerancia de los padres. Hay niños tremendamente inquietos que los padres dicen, no, en casa no, se porta igual, pero no nos importa, ¿no? Bueno, pues no les importa, pero habrá que ayudar al niño a que poco a poco aprenda a regularse, ¿no? Una de las cosas que nos estaba enseñando Antonio de cómo tiene que plantearse el desarrollo de los niños, ¿no? Y por eso a mí el TDAH es uno de los trastornos que más me interesan y me ocupan, porque yo creo que es un factor de riesgo evolutivo. Si tener un TDAH solo fuera atención, hiperactividad e impulsividad, hoy no estábamos hablando del TDAH. Pero tener un TDAH le complica mucho la vida a quien lo tiene y le va a complicar desde el punto de vista de la comorbilidad, desde el punto de vista del desarrollo y si somos capaces de visualizarlo hasta el punto de vista del adulto. Porque el TDAH afecta a lo largo de la vida. Es un problema que tiene una base genética bien conocida, pero que va a condicionar la infancia, la adolescencia y en muchas ocasiones también la edad adulta. Decía que la comorbilidad es clave. A mí me gusta ver TDAHs sin comorbilidades. La verdad es que la mayoría de los que acabo viendo siempre tienen algo adicional, porque no en vano el 80% de los pacientes con TDAH tienen ya asociado otro problema. Porque la mayoría de las veces el TDAH empieza siendo un problema menor, vamos a esperar, vamos a ver cómo evoluciona, pues ya sabemos cómo evoluciona, añadiendo más dificultades y más problemas de aprendizaje, de conducta y de ansiedad. Para eso creo que es fundamental hacer un buen diagnóstico. La clave de hacer un buen tratamiento está en hacer un buen diagnóstico. Si nosotros nos enfocamos, y muchas veces un diagnóstico transversal de los síntomas no nos va a permitir entender lo que está ocurriendo en ese niño. Y queremos intentar visualizar lo que va a pasar, no mañana, sino en los próximos meses y años. Con lo cual yo creo que la importancia de un buen diagnóstico es fundamental para a partir de ahí hacer un buen manejo de cada trastorno. Porque como decía, el TDAH es esto, es una base genética que condiciona un desarrollo preescolar a veces complejo, donde hacer el diagnóstico en la etapa preescolar es tremendamente difícil, porque muchos de los síntomas diana están en desarrollo. Que un niño de 5 años sea inatento, a mí no me dice absolutamente nada. Que sea inquieto, pues tampoco. Ya cuando empezamos a sumar síntomas y empezar a interferir en el funcionamiento, pues ya es otra cosa. Que desde luego en la etapa escolar es donde más impacta, es decir, donde más fácil, entre comillas, es el diagnóstico del TDAH, pero que en la adolescencia y en la edad adulta sigue siendo tremendamente relevante, tremendamente relevante. Es un trastorno que epidemiológicamente pierde fuelle. Los estudios en preescolares, con todas las críticas, hablan de entre un 7 y un 12%. Cuando hablamos de los niños, nos vamos a un 7, un 6, un 8%. En adolescentes un poquito menos, un 5%. Y en adultos un 2, un 3%. Es decir, vamos viendo cómo ese trastorno del neurodesarrollo, que es un TDAH, desde el punto de vista de la prevalencia se va reduciendo, pero no desde el punto de vista de las complicaciones.
En la etapa preescolar lo habitual es encontrar un TDAH sin más, simplemente la conjunción de los síntomas. Para en la infancia encontrar ya las primeras dificultades de conducta, aprendizaje y dificultades de interacción con los iguales. Para llegar a la adolescencia, lo oposicionista desafiante que nos estaba contando Antonio antes adquiere una dimensión interesante. Y lo que a mí me parece tremendamente devastador es multiplicar el riesgo de consumo de drogas. Y también el riesgo de fracaso escolar. Si yo tuviera que extraer los dos riesgos más importantes a mi modo de ver en el TDAH, es el riesgo de fracaso escolar y es el riesgo de consumo de drogas. Y fíjense, no estoy hablando de trastorno oposicionista, de trastorno de ansiedad, que también es relevante, pero claramente esos son los dos factores que más impactan en el medio y largo plazo en la calidad de vida de los pacientes con TDAH. Riesgo de fracaso escolar y consumo de drogas. Porque, ¿qué ocurre? ¿En qué nos enfocamos habitualmente los clínicos? Pues en lo que nos han enseñado las facultades de medicina, en hacer diagnósticos. Y como les decía, prácticamente solo el 20% de los trastornos por déficit de atención, que en un estudio europeo que hicimos hace unos años, tenían un TDAH sin más. La mayoría tenían una, dos o tres comorbilidades asociadas a ese diagnóstico de TDAH. ¿Y cuáles eran? Pues las que sabemos: trastornos de conducta, aprendizaje, ansiedad, trastorno oposición desafiante, trastornos del sueño, depresión, bueno, todos los síntomas que ya conocemos que están asociados al riesgo del TDAH. A mí me parece esto una visión un tanto miope, porque yo creo que los clínicos no nos deberíamos enfocar solamente en ese aspecto. Un diagnóstico, es cierto que nos encontramos muy cómodos manejando diagnósticos, pero deberíamos enfocarnos en síntomas disfuncionales, porque muchas veces un TDAH, con los síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad, donde tiene todos los síntomas, eso es parte del mismo estudio, pero en realidad tiene dificultades en el funcionamiento escolar, aunque no tenga un trastorno de aprendizaje. Pero fijaros que eso es tremendamente frecuente. El 70% de los pacientes, sin necesidad de tener un trastorno específico del aprendizaje, sí que tenían dificultades en el funcionamiento escolar. Sí que además tenían dificultades en la interacción con los iguales, tenían conductas inadecuadas, tenían algunas actividades desafiantes, los pródromos de ese oposicionismo desafiante, de ese trastorno que podríamos encontrar en la adolescencia. Y además esto, si nos fijamos en síntomas disfuncionales, lo que vamos a poder hacer es transformarlo en objetivos terapéuticos. Y vamos a ser capaces de definir que, por supuesto, tenemos que mejorar la impulsividad, la hiperactividad y la inatención de los pacientes, pero también, y tremendamente más importantes, y casi más importante, resolver todos los funcionamientos escolares, sociales, conductuales, de aprendizaje, que son claves para el funcionamiento de los pacientes. Yo me peleo muchas veces cuando mis compañeros, simplemente para decirme cómo va un niño, me quieren contar una escala de TDAH. No, mira, la Dupol teníamos 28 y ahora tiene 15. Vale, pero ¿de amigos cómo anda? No, está jodido, no funciona. En el cole, no, sigue suspendiendo. Pues me da igual, no está mejor el niño, de ninguna de las maneras. Aunque una escala de TDAH me diga que ha mejorado o en un 30% los síntomas, pero eso no me dice absolutamente nada. Como les decía, en tantas otras enfermedades en medicina, en tantos otros problemas, hay un equilibrio entre genética y ambiente. Es cierto que el 80% de la causa del TDAH la encontramos en la genética. Yo siempre digo que subiendo una generación, tenemos un 70-80% de probabilidades de que mamá, papá o alguno de los tíos tenga un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y en este equilibrio, todo lo que tiene que ver con la genética y lo que tiene que ver con el neurodesarrollo, ahí nuestra capacidad de influencia es menor. Pero no lo es en todo lo que tiene que ver con el ambiente. Y aquí es donde les querré intentar inculcar un poco una idea, un gusanillo de qué cosas se pueden hacer sin necesidad de complicarnos mucho la vida. ¿Por qué? Porque el cerebro es una máquina increíble. Y cuando digo es una máquina increíble, bueno, el TDAH saben ustedes que es un trastorno de desarrollo y la maduración del cerebro es posterior anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que va a madurar es la corteza occipital y lo último, la corteza prefrontal. Caramba, ya estamos aquí entrando en sitios complicados, en terreno arenoso, porque la corteza prefrontal es la que sabemos que además a nuestros pacientes no les funciona del todo bien. Pero llegamos a la adolescencia, y en la adolescencia, donde se produce un pico de la maduración de las regiones subcorticales, todo lo que tiene que ver con la parte de nuestro cerebro emocional, ¿vale?, madura, y madura de una manera muy ágil, lo que hace que la corteza prefrontal no madure a ese ritmo y se produzca este gap, esta diferencia. Esa diferencia que hace que por qué haya tantos adolescentes tan complicados. Cuando lo emocional pesa mucho más que lo racional,
en realidad acabamos discutiendo con los adolescentes intentándoles explicar desde la discusión. Y no, es imposible. Cuando se activa el mono que todos llevamos dentro, el chaval no va a entender, se va a dejar matar si no somos capaces de frenar ese cerebro emocional. Una corteza prefrontal, que es la que nos permite anticipar, planificar, organizar nuestra conducta, no está activa. Sí, y con mucho peso, la corteza emocional. Como les decía, ya sabemos en trabajos de Philip Sow de hace muchos años, lo que le ocurre a los pacientes con TDAH es que hay un retraso madurativo aproximadamente en torno a 2 años del área dorsolateral de la corteza prefrontal. ¿Qué ocurre? Pues que si eso lo superponemos a la función, encontramos exactamente lo mismo. Esos son trabajos hechos por nosotros con magnetoencefalografía. Esto es región prefrontal, esto es occipital. Fíjense los controles sanos y los pacientes con TDAH. Con tonos más rojos, mayor actividad, con tonos más azules, menor actividad. Fíjense como en la zona de los controles sanos sin TDAH hay una mayor activación prefrontal clara con respecto a los pacientes con trastorno por déficit de atención en ese momento. Bien, pues si sabemos que de por sí los adolescentes tienen una corteza prefrontal que madura más tarde y que además nuestros pacientes con TDAH, su corteza prefrontal aún va a madurar más tarde, ¿con qué nos encontramos? Pues que este gap normal que encontrábamos en los adolescentes del día a día se multiplica en los pacientes con TDAH, con lo cual este riesgo es tremendamente importante y tremendamente relevante. Y por eso publicamos hace muy poquito tiempo esta idea de intentar mejorar el espacio del funcionamiento del trastorno por déficit de atención en esa parte de transición a la vida adulta. Porque entendemos que es fundamental. Porque además nuestro cerebro nos permite cambiar. No es verdad, nuestro cerebro no es estático. Nuestro cerebro no es una lotería que nos toca uno bueno o uno malo. Uno bueno, si no lo cuidamos, lo perderemos. Y uno malo, trabajándolo bien, podrá funcionar mejor. Les traigo esta diapositiva para explicarles algo que me parece tremendamente relevante y pertenecen a los mismos trabajos del profesor Philip Sow que presentaba al principio, donde les dibujaba la corteza prefrontal como ese área específica clave para comprender el funcionamiento del TDAH. Bien, esos son 5 cortes del cuerpo calloso, ¿vale? En la región 1, que es la región que conecta las cortezas prefrontales, región 2, 3 y 4, que son las que conectan las regiones posteriores. Olvídense de las anteriores, yo solo quiero quedarme con esta. Fíjense que a la edad de 8 años, los pacientes sanos, sin TDAH, tienen una corteza pues más o menos como el resto, más o menos similar. Y los pacientes en rojo, fíjense cómo a lo largo del tiempo no solamente compensan sus dificultades, sino que además son capaces de, finalmente, llegados a la adolescencia, tener un grosor de esa corteza del cuerpo calloso que conecta ambas cortezas prefrontales un poco más potente, un poquito más gruesa que los sanos, que los controles sin TDAH. ¿Qué nos está contando el cerebro? Si me dejas, yo me organizo y me busco la vida. Y busco la vida e intentar resolver las cosas. El problema es que muchas veces no las dejamos. Muchas veces no, y a veces incluso de una manera bien intencionada, limitamos el desarrollo de la autonomía. Es decir, como el niño tiene dificultades, le pongo más dificultades o le regaño, le castigo, pero no soy capaz de facilitar que su cerebro, que es maravilloso, darle oportunidades para crecer. Ya sabemos que esto del tamaño no importa, que ahora lo que importa es la función. Y eso tiene mucho que ver con el conectoma, la nueva idea que de alguna forma nos intenta explicar lo que es el cerebro, donde la clave no está si mi corteza prefrontal funciona muy bien o no, sino si mi corteza prefrontal es capaz de estar muy bien conectada con otras regiones que me van a facilitar mi aprendizaje. Y esto es cada día más importante para entender el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Cómo esa corteza prefrontal, que es deficitaria, es capaz de compensarse y es capaz de generar conductas alternativas, vías alternativas, como la que les explicaba el cuerpo calloso. Pues bien, nuestro cerebro nos da ventanas de oportunidad. Antonio nos está explicando los hitos del desarrollo. Bueno, esos hitos puestos en el desarrollo son claves para encontrar esas ventanas de oportunidad. ¿Por qué les decía al principio que hacer un diagnóstico en preescolares de déficit de atención es tremendamente complejo? Porque hasta los 6-7 años que un niño sea inatento no tiene por qué ser evolutivamente diferente. Es decir, es cierto que a partir de los 6-7 años sí que necesitamos que esa atención sea eficaz. Y que un niño sea más o menos inquieto, con dificultades de la regulación, pues hasta los 11-12 años me importa regular. Ahora bien, a partir de los 12-13 años, esa dimensión ejecutiva yo ya necesito que esté activa, porque va a ser clave para organizar la conducta
y esa conducta a organizar su personalidad durante la adolescencia. Y esas ventanas de oportunidad son claves. Y por Dios, no entremos en la idea de decir, bueno, vamos a esperar. Sí, vamos a esperar con la lógica y el sentido. A los 5 años esperamos a los 6, 7, pero no a los 8. Si a los 6, 7 años el niño sigue siendo inatento, pensemos que algo está ocurriendo. Si es un trasto, bueno, vamos a esperar, ¿no? Yo creo que la frase que más daño a más niños ha hecho en este mundo es decir, bueno, vamos a esperar a ver cómo madura, ¿no? Si sabemos cómo está madurando, lo único que hay que hacer es mirar para detrás. Hacemos un análisis, un desarrollo evolutivo, hacemos una buena anamnesis de los hitos del desarrollo y seremos capaces de prever hacia dónde va a evolucionar. Sabiendo, insisto, que hay cuestiones que tienen que desarrollarse, decía Antonio, hasta los 5 años que un niño se haga pis por la noche me da igual, absolutamente de acuerdo. Pero si a los 7 se sigue haciendo pis por la noche, ya hay que intentar ver qué ocurre. No espero a los 8 ni a los 9. Yo siempre pongo el ejemplo que ninguno de mis amigos oncólogos les he visto jamás cuando llega un paciente, tienes una mancha en el pulmón, pero vamos a esperar a ver cómo evoluciona y dentro de 6 meses revisamos, ¿no? No, vamos a ver esa mancha en el pulmón que tiene, si tiene significación. Tampoco le vamos a meter en radioterapia porque tengo una mancha en el pulmón, ¿vale? Bueno, pues con el TDAH ocurre lo mismo. Es decir, si empezamos a encontrar síntomas, lo único que tenemos que hacer es explicar los síntomas. Esperar por esperar no aporta nada. Como decía, esta parte de la transición en la edad adulta hace que en la adolescencia para mí sea una época crítica, absolutamente crítica. Hay cantidad de situaciones y de oportunidades perdidas por esperar. Por esperar, ahí sí, poco tiempo. Porque todos sabemos que un niño se acuesta siendo un tío encantador por la mañana y por la mañana se levanta siendo un cabrito. Y no ha pasado nada, simplemente ha cambiado. Y además cambian rápido. Es decir, no es una cosa que lo veamos venir, porque es algo que efectivamente es tremendamente ágil. Y mal regulado, mal controlado, potenciamos y multiplicamos los riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Yo os lo decía antes. Este es, para mí, el riesgo más importante de todos los que cualquier adolescente, y cada día los vemos antes, lo consumen. Empezamos a ver el impacto que tiene el consumo de cannabis en nuestra juventud. Esto me van a permitir, es una pequeña broma, porque realmente esto es un artículo del New England Journal of Medicine que relaciona el consumo de chocolate con los premios Nobel. En realidad hablan del chocolate, pero del otro, del triptófano. Entonces estamos por aquí, ¿no? Pero bueno, esto, que en realidad consumimos poco chocolate desde el punto de vista nutricional, ¿vale? Es cierto que por eso tenemos probablemente tan pocos premios Nobel. Fíjese los suizos cuánto chocolate consumen y cantidad de Nobeles que tienen, ¿no? Pero lo triste es que en el otro chocolate sí que somos subcampeones de Europa, ¿vale? Es decir, nuestros adolescentes, chavales entre 14, 15 y 16 años, solo consumen menos hachís que los checos. El resto de todos los países de Europa consumen menos cannabinoides que nuestros jóvenes. Y como les digo, es tremendamente importante, porque la clave no es que consuman. A mí me irrita profundamente escuchar a determinadas personas que ya han pasado la barrera del neurodesarrollo, es decir, que tienen más de 26 años, haciendo un discurso minimizador del impacto que tiene el consumo de cannabis. Bueno, estoy de acuerdo, si tienes 30 años o más y consumes cannabis, es cierto que el impacto que te puede generar es menor. No es que no lo tenga, pero es menor. Pero si lo consumes en esa ventana de neurodesarrollo, que va de la adolescencia, entre los 12, 13 años hasta los 25, 26, el impacto que genera sobre el rendimiento cognitivo, sobre la mielinización, sobre el desarrollo de la sustancia gris, es brutal. Brutal. Y vemos que cada día antes los chicos consumen. Y dicen, no, y es que yo lo consumo de fin de semana en fin de semana, diciendo, suficiente. Tú cargas de cannabinoides tu cerebro el sábado, que le das para toda la semana, y el sábado siguiente recargas otra vez. No pasa nada, es estupendo. Es decir, estás jodiendo a tu cerebro todos los días, aunque solo lo cargues los fines de semana. Y mamá y papá diciendo, pues son 2 porrillos el fin de semana. Y a mí eso se me cae el alma a los pies. Cuando empiezan a asumir que es la juventud de hoy en día. Yo creo que es algo tremendamente importante y relevante. Y nuestros chavales con TDAH multiplican por 4 el riesgo de enredarse con estas sustancias. Hay otro aspecto que a mí me parece tremendamente relevante también y entra claramente en ese espacio del ambiente, del entorno, donde podemos y debemos hacer muchas cosas, que es en la alimentación, en la conducta alimentaria.
El doctor Peraz hablaba de los trastornos de la conducta alimentaria, pero yo no voy a caer en esa tentación. Pero sí voy a hablar de la conducta alimentaria y por qué entendemos que desde el trastorno por déficit de atención se llega muchas veces a desórdenes alimentarios. Estos autores lo plantean siempre por un paso intermedio emocional, es decir, hay un trastorno por déficit de atención, se multiplica el riesgo de tener cuadros afectivos y a partir de ahí se genera un mayor riesgo o bien del emotional eating, de un comedor emocional que puede derivar en los atracones, en la bulimia, pero en cualquier escenario a alteraciones en el índice de masa corporal, sobrepeso y obesidad. ¿Qué ocurre? Que eso está bien. Anorexia, bulimia, trastorno por atracones, pero ¿y la obesidad? Probablemente, con independencia de tener TDAH o pies planos, en sus consultas tengan un 25 o 30% de chavales con sobrepeso y obesidad. Los que tienen TDAH tienen ligeramente, pero aumentado el riesgo de tener obesidad comparado con la población normal. Y ahora es cuando alguien dice, no hombre, pero con los estimulantes se les quita el apetito. Yo no estoy hablando de tratamiento farmacológico, yo estoy hablando de niños TDAH naif. Es decir, lo que le pasa a los pacientes con TDAH antes de que pongamos un poquito, o intentemos poner un poquito de orden y concierto. Pero es que su conducta alimentaria es desorganizada y caótica. ¿Qué ocurre? Come más grasa, más azúcar, más sodio, menos ingreso de ácidos grasos, más desorganización en sus conductas, también en su comportamiento alimentario. Saltan el desayuno, se lo saltan, ¿no? En realidad, se levantan sin hambre, pues no desayunan. Y mamá y papá se lo permiten. Es que por las mañanas salimos de casa corriendo, le damos un vaso de leche y ya que tire. Luego ya si eso que... No, es una conducta. Y como conducta requiere una autorregulación. Y claro que el niño se levanta sin hambre. Si no, tendría hambre por la noche y no podría dormir. Pero hay que aprender a regular las conductas. Y si no somos capaces, yo siempre les digo a los padres, pero vamos a ver, si tú no eres capaz de conseguir que tu hijo desayune porque no tiene hambre, yo no sé cuándo va a tener ganas de estudiar, pero va a ser muy complicado que seas capaz de conseguir que estudie. La alimentación es una conducta y empezamos a ver que los chavales con TDAH empiezan a desorganizarse en su conducta. Y eso implica muchas cosas. Por supuesto, obesidad, pero hablamos de síntomas en su funcionamiento en general. Cuando hablamos de las funciones ejecutivas ligadas al trastorno por déficit de atención, las funciones ejecutivas son ese conjunto de funciones que tenemos que ir desarrollando a lo largo de nuestra vida para que nos permitan autorregularnos, organizarnos y monitorizar lo que hacemos, es decir, sacar un mejor partido de nuestro funcionamiento en general. Eso no surge de un día para otro, lo vamos trabajando día a día. Y es cierto que con los TDAH, o mejor dicho, con muchos niños con TDAH, esto es muy cansado, porque es todos los días, yo le digo, eso está en la Biblia. ¿Cuántas veces hay que hacer que un niño con TDAH a hacer una conducta hasta que sea capaz de hacerlo solo? 70 veces 7. Eso está perfectamente explicado en la Biblia.